cultura suena fuerte en Santa Cultura. La historia de este asentamiento de Santa María, el Marquesado, aquí en Oaxaca, es una historia vasta, profunda, y que hay muchas cosas por descubrir y cosas que también se han revelado gracias a quien profundiza en los estudios de este lugar fascinante. Esto es Santa Cultura, los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de esta plática que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y también les pido que compartan las entrevistas, los materiales informativos que a bien tenemos distribuir a través de nuestras redes sociales y por supuesto también de nuestra página de internet www.santacultura.mx, y saludamos a quienes nos escuchan a través del podcast de Santa Cultura en Spotify. En esta tarde vamos a platicar con el maestro Gerardo Felipe Castellanos Bolaños, quien viene aquí a Santa Cultura y que hace rato estábamos haciendo cuentas de cuántos años tiene que nos ha tenido a bien aceptar nuestras invitaciones para compartir el conocimiento que tiene, sobre todo sobre este asentamiento del cual le estaba platicando hace un momento, de lo que conocemos como el Marquesado o que otros llaman el Exmarquesado, y que es una zona llena de historia, un asentamiento que nos habla del origen de esta ciudad y que estamos comprometidos como oaxaqueños, como oaxaqueñas, a conocerlo y a disfrutar sobre todo del conocimiento del maestro Gerardo, porque dentro de la fiesta del Señor de Santa María del Marquesado, en esta parroquia de este lugar, dentro de todas las actividades que van a tener a partir de este próximo domingo, que es la apertura de esta festividad, el viernes 21 de febrero a las 7 de la noche, el maestro Gerardo Castellanos, al igual que el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, estarán presenciando y sobre todo dirigiendo una mesa de diálogo de conocimiento que se llama El Barrio del Marquesado, Pasado, Presente y Futuro, que va a tener lugar en el Salón Parroquial, les recuerdo, 21 de febrero a las 7 de la noche. Pero mientras eso sucede, nosotros vamos a tener aquí la premisa de platicar con el maestro Gerardo. Maestro, qué gusto que nuevamente nos visite aquí en Santa Cultura y sobre todo compartir este conocimiento que muchas veces nos hace falta tener. Muchas gracias, es un gusto realmente regresar aquí a Santa Cultura porque hay un interés permanente, personal, de dar a conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones y todo lo que se relaciona con nuestro barrio de El Marquesado. Marquesado sin el ex y con S porque se deriva de un título nobiliario que se escribe con S. Entonces, Marquesado nada más, sin el ex. Sin el ex porque hay un decreto de el gobernador Emilio Pimentel de 1908, donde es prácticamente el acta de nacimiento de nuestro barrio y pasa a ser parte de la ciudad de Oaxaca. Era un pueblo independiente que pertenecía a Cortés y por otra parte, Oaxaca y Antequera tuvieron el mismo lugar, estuvieron compartiendo el mismo lugar, pero en un viaje que hace Hernán Cortés a España para tramitar su título de marqués, los enemigos de Cortés, que eran entre ellos mismos, por el botín se peleaban, por las mujeres y las tierras y el oro sobre todo, le quitan esa parte, le informan al rey que esa parte era para el rey y entonces fundan Antequera en el mismo sitio y aprovechan la ausencia de Cortés y expulsan a los habitantes de Oaxaca y la mandan a esta parte que hoy conocemos como barrio de El Marquesado. El barrio del Marquesado, pero ¿a partir de cuándo también se le empieza a llamar como en estos trámites de localización como el Exmarquesado? ¿Por qué tiene que anteponerse el ex? Estuve investigando, realmente es un exmarquesado porque ya no es, entonces normalmente es que sea el ex, pero el que nos bautizó, hasta donde pude investigar documentalmente en un libro que se llama Sucedió en Oaxaca, del maestro Jorge Fernando Iturribarría, él pone ahí el exmarquesado.
Seguramente él tenía mucha gente que compartía con él, que le asesoraban y todo, pero nadie le dijo que había un decreto antes de eso, que el barrio era el Marquesado. Entonces, si ves el programa ahorita, por ejemplo, de la fiesta de la parroquia, no dice ex Marquesado, dice el Marquesado. Si vas al Panteón, tiene una placa ahí de ónix, como de 1,20 por 60, 70 centímetros, y clarito dice Panteón número 3 de el Marquesado. Entonces es un acta de nacimiento la que nos deja como Marquesado, sin el ex y con ese. Además de que suena muy feo todo lo que es ex convento. Sí. Se oye más bonito antiguo convento, sí. Pero a veces somos injustos también. Sí, te digo, y hay costumbres, somos muy dados a imitar, y si alguien le puso ex, pues todos nos fuimos con la finta de que era ex, pero realmente es el Marquesado, el barrio más antiguo, el más grande. Y te digo, hay una especie de acta de nacimiento, que es el decreto oficial que se publicó en el periódico oficial, que se le dio vigencia, que le recibieron el archivo. Fíjate que tardaron 6 meses en entregar el archivo del barrio, de lo que era Oaxaca, pues, donde están las actas de cabildo y todo eso. Pues resulta que en mis investigaciones y todo eso, nadie sabe dónde quedó el archivo. Está desaparecido. El maestro José Antonio Gaye dice que en algún momento tuvo los libros de actas en sus manos, pero que desaparecieron misteriosamente, por supuesto, ¿no? Claro. Nadie sabe dónde quedaron, y seguramente había historia muy, muy interesante, y eso que no siempre es bueno para algunas personas, no es bueno darlas a conocer. Entonces se desaparecieron y nadie sabe. Era un archivo muy grande, tuvo que ser muy grande para que tardaran 6 meses en entregarlos de las autoridades de Oaxaca al municipio, pues lo que es actualmente nuestro municipio. Y tardar 6 meses, pues quiere decir que era bastante grande, ¿no? Bastante extenso. Y bueno, este próximo domingo inicia justo la fiesta, todos los preparativos, se hace la apertura de lo que va a ser la festividad del Señor de Santa María del Marquesado, sí, en esta parroquia, que pertenece a este asentamiento tan antiguo y que es el motivo que hoy nos reúne, maestro, para hablar del Jueves de los Compadres, los Jueves de los Compadres, que fueron tan importantes, tan renombrados, una fiesta grande como las fiestas oaxaqueñas de antaño, y que en algunas poblaciones todavía siguen siendo grandes, pero que aquí en la ciudad ya pocos lugares aún conservan esa efusividad al momento de realizar una fiesta. ¿Cómo es que surgen estos Jueves de los Compadres? ¿Cómo se asientan? ¿Por qué son Jueves de los Compadres? ¿Por qué es jueves? Sí, mira, los compadres eran de Santa María de El Marquesado, de Xochimilco y de Jalatlaco. Eran los 3 barrios que se unían para hacer la festividad, y seguramente en algunos otros barrios se debió de hacer ese festejo. La característica del Jueves de los Compadres es que los patrones eran los que se encargaban de festejar a sus trabajadores, y ellos personalmente les servían a sus trabajadores, y la fiesta se iba rotando entre los barrios. Le toca al Marquesado, al siguiente le va a tocar a Xochimilco, al siguiente le va a tocar a Jalatlaco. Se iban rotando la fiesta, y como tú dices, era una tradición, era muy grande. El festejo era aceptado por todos los habitantes de la ciudad de Oaxaca y de los pueblos aledaños al centro de la ciudad. Y somos católicos, muy apegados a nuestra cuestión religiosa, y entonces se festejaba en grande, con mucha alegría. La diferencia actual es de que ahora la ciudad ha crecido, se han abierto calles que no existían en ese entonces, por ejemplo la entrada al periférico, donde pasan sobre el Jardín Madero, que eran donde estaban las casas consistoriales de lo que fue Oaxaca.
Ahí estaban sus casas consistoriales, había cárcel, había juzgados. Y cuando abren el periférico, vuelve a repetirse el error de que nadie dice, oye, esto es histórico, ¿no? Hay que conservarlo. Hay una visita que hace Juárez en 1848, viene como gobernador por segunda vez al estado de Oaxaca, que él era oriundo de aquí, ¿no? Y viene y se hospeda en las casas consistoriales. Entonces tenía toda esa historia, ese lugar, y desaparecieron todo, la cárcel, toda es la entrada exacta donde inicia el periférico viniendo de poniente a oriente. Y entonces los compadres, te digo, la tradición, tú sabes, la costumbre cuando se repite muchas veces llega a convertirse en una tradición y de repente perdemos el origen de esto, ¿no? Pero se celebraba en el atrio, se le daba, bueno, había mayordomos que se peleaban, hasta 7 años duraba el que quería ser mayordomo, pedía la mayordomía, pero tenía que hacer cola, pues, como decimos ahora, y le tocaban hasta 7 años, tenían que esperarse para que les tocara, y ya cuando se hacía la fiesta y eso, pues el compromiso del mayordomo es poder darle sus alimentos a todo el pueblo, a todos los que llegaran, y alimentos vastos donde la gente no padecía de hambre. Eran muy espontáneos, muy vastos en dar sus alimentos, ¿no? Estaba yo investigando, se daba mole, que es nuestra tradición, la sopa caldosa, no aguada, sino sopa caldosa con su arrocito, daban dulces regionales, y siempre estaba la presencia de alguna banda de música, a veces había 2 bandas de música, dependía del mayordomo. Y se hacía en el atrio. El atrio ha perdido ahorita poderlo abrir, porque actualmente hay muchas oficinas cerca, se ponen las mesas, por ejemplo, ahora ya se quitaron, pero se ponían las mesas y cuando la gente que estaba en la misa de función, porque la comida se hacía saliendo de una mesa de mediodía de función, que era una de las principales que se hacía siempre, y saliendo de la misa, pues la gente se iba a sus sillas, a su mesa, y ahí le servían el mole, lo que iban a degustar, la nieve de Oaxaca. Pero ahora con las oficinas y todo, cuando salían de misa ya sus mesas todas estaban ocupadas. Entonces se cerró un poquito esto y ahora se hace en el interior de la Casa Cural, que tiene una capacidad para 500 personas, es asombroso. Está en 2 niveles, que realmente deberían ser 3, pero caben 500 personas ahí para poderles dar. Nada más he visto que se ocupa en la parte superior que da a la calle de Niños Héroes, vaya, tiene salida para la calle de Niños Héroes. Ahí se presentaban comedias, le decían comedias cuando yo era niño, cuando yo era muy chico, le decían comedias, pero realmente estaban hablando de obras de teatro. Se presentaban allí, se presentaba a veces alguna estudiantina, algún grupo folclórico. Estaba yo viendo que se presentó una obra de Héctor Azar ahí, que dirigió mi amigo Héctor Quirós Cervantes. Sergio. El hermano de Sergio, el hermano. Héctor. Y se presentó ahí. A nosotros nos tocaba ir a la doctrina cuando vas a hacer tu primera comunión y todo eso. Pues íbamos, había una señorita Sofía, que le decíamos Sofía la panadera, porque el barrio era de panaderos, entre otras cosas, y entonces nos formaba, era mixta, eran niños y niñas, y entraba uno, era espectacular, es inolvidable, cómo entrabas formado, cantando, y el olor a incienso, y el sol como entra de poniente a oriente así, pero llegaba hasta el altar, hasta el pie del altar entraba al centro, el sol así en diagonal, y entonces pues esas cosas son inolvidables, ¿no?
que eran parte de lo que veíamos diario, y como no había tanto tránsito, las calles no estaban pavimentadas, no había luz eléctrica, y entonces todo eso se te va grabando, y ahorita a través del tiempo dices, bueno, era tan hermoso esto, yo no lo sabía. Y es un atrio muy amplio el que tiene. Es un atrio muy amplio. ¿Alguna vez estuvo bardeado? Estuvo bardeado siempre, una barda igual a la que tiene la estación de ferrocarril. Yo supongo, no lo he checado, que los que construyeron la estación de ferrocarril también construyeron el atrio de la iglesia, la barda. Era una barda de adobe que terminaba en pirámide, en chaflán le dicen, igualita que la de la estación de ferrocarril. Tenía una entrada exactamente sobre la calle de Madero, frente a la entrada a la iglesia. A los lados no había ninguna puerta, había una puerta del lado izquierdo, paralela al costado del templo, y otra en el mismo lugar, pero en el lado opuesto. Allí había un pozo de agua. Y esta esquina que está en Madero, con Francisco Zarco, el callejón que está en la esquina, si ves cuando llueve, ahí hay agua siempre estancada y eso. Y entonces eso fue lo que empezó a echar a perder la barda del atrio, porque esa parte se empezó a humedecer, y empezó a caerse el adobe, era una barda de adobe, se empezó a caer, y empezamos nosotros a entrar, salíamos de la escuela, y nos daba mucho gusto irnos había un madroño ahí, y había un montón de piedras de cantera verde, no sé de dónde o para qué la ocuparon, puede ser, actualmente el atrio todo tiene cantera verde, puede ser que haya servido para eso, pero yo me acuerdo de una vez que estábamos empezando a conocer las historias de Tarzán y eso, y íbamos, me aviento, parado desde las piedras, me avienta una rama del madroño, y me resbalo, se van las ramas, la rama pues, era vidriosa, ese árbol es vidrioso, se van las manos, y caigo de espaldas sobre una piedra. Me acuerdo que no sé qué tiempo anduve sin poder mover el codo derecho, porque me golpeé aquí atrás, pero tampoco me quejé, yo no dije nada, porque eso merecía un premio, ¿no? Que te daban con una varita de granada o algún otro, podía ser un cinturón o cable de luz. Entonces no me quejé, andaba yo con mi bracito así, hasta que por fin se sanó solo. Pude con el tiempo poder volver a moverlo, pero nunca volví a hacer la de Tarzán ahí, ni aventarme ahí para nada. Entonces lo que hacía era treparme al campanario, a querer tocar la campana, porque la campana grande, la campana gana, que está en medio arriba, esa nunca logré que chocara con los dos lados de la campana, le das y la regresas, ¿no? Entonces movía yo la esquila con mucho miedo también, porque la tienes que empujar para que dé la vuelta. Entonces, por el tamaño que tienes, la edad que tienes y eso, había el riesgo que en una vuelta te llevara. Como han muerto algunos campaneros. Y afortunadamente te digo, pues aquí estoy, ¿no? Maestro, hay una fecha específica para el Jueves de los Compadres. La fecha del Jueves de los Compadres varía de acuerdo con el calendario litúrgico, porque es el jueves anterior al miércoles de ceniza. Y como sabes, esa fecha siempre se mueve. Entonces depende de eso, la festividad del Jueves de los Compadres. ¿Y su relación con la fiesta del Señor de Santa María del Marquesado? Bueno, la relación es de que es la fiesta titular, pues, del Señor de Santa María. Cortés, cuando llega, nos cuenta José Antonio Gay, que no podían, los indios, dice, no distinguían si María era hombre o era mujer, porque para todo la invocaba Cortés. Mateo Solana habla de que
hace un análisis psicológico de Cortés y dice, por esta invocación que hacía de su madre, siempre decía que estaba enamorado de su madre. Y yo pienso que todos, de alguna forma, estamos siempre enamorados de la madre, siempre buscamos su protección, no importa la edad que tengamos y todo eso, siempre andamos pidiendo ayuda, pidiendo que nos socorra, que nos eche su bendición. Y cuando estamos con esa protección, tenemos la seguridad de que nos va a ir bien en lo que hagamos. ¿No? Y entonces la relación con el Jueves de los Compadres, pues es que es la fiesta titular del barrio del Señor de Santa María, porque trajeron de Veracruz, venía seguramente, podía ser que viniera de Guatemala, podía ser que viniera de Europa, los Santos Cristos, porque el Santo Cristo que está en el Marquesado es el mismo, la imagen es la misma que tenemos con el Señor del Rayo, con el Señor de Tlacolula y con un Cristo que está en la iglesia del Carmen Alto. Entonces pienso que todos estos Cristos, estos Santos Cristos, vinieron del mismo lugar, que tienen el mismo origen. Estaba yo en San Jacinto, fui a una capilla, un templo católico de San Jorge, y vino una persona de alguna otra capilla ahí cercana y habló durante el Evangelio, y él contó que ese Cristo, el primero que llegó, lo traían para Oaxaca. Y entonces, cuando llega a Catemaco, se quedan con el Cristo ahí, ya no dejaron que saliera. Entonces tuvo varias veces que estarse reponiendo para que finalmente llegara a Oaxaca. Yo quise hablar con esta persona, hasta la fecha no lo he logrado, porque no era de ahí. Y en lo que estuve haciéndole algunas preguntas al sacerdote, cuando salí ya se había retirado, pero no sabía yo, ya me dijeron dónde lo puedo encontrar y todo eso, y seguramente él nos diga. Lo que quiero saber es su fuente, de dónde tomó el dato de que se quedó en Catemaco y que es el mismo que tenemos aquí. Es una historia encantadora, muy interesante, porque conecta a la teta de María Sánchez, que está en Jaliesa, con la catedral, con el Cristo, el Señor del Rayo, lo conecta con el del Carmen Alto, y de ahí recorre, da una vuelta al mundo y cita qué lugares va pasando geográficamente, y vuelve a regresar a la teta de María Sánchez, al Santo Tomás Jaliesa, ¿no? Yo recuerdo que cuando me lo contaron, lo escribí, puse las joyas de la corona, y te digo, nos pasaríamos aquí horas estar recordando esto y participando. Y gracias a la invitación, gracias a la fiesta de nuestro Señor de Santa María. Esta fiesta del Señor de Santa María, de lo que usted recuerda que le tocó vivir, en qué tiempo, de lo que le ha tocado transitar por esta vida, le ha tocado vivir como esa época de oro de esta fiesta, cuando fue grande, cuando reunía mucha gente, cuando se hacía esta feria, cuando tenía esta majestuosidad que hoy se busca recuperar. Sí, te digo, mira, había esto por lo que hablamos, de que no había tanta comunicación, tantos medios de transporte ni nada, sino la gente iba caminando, iba a una especie de peregrinación donde podías ver que venían por diferentes puntos entrando al atrio, porque además de la fiesta del Señor de Santa María, pues, se celebraba la Semana Santa, la gente iba, se volcaba al barrio a escuchar los sermones en la Semana Santa, en el encuentro. Había un espacio suficiente para que la imagen de la Santísima Virgen y del Señor de Santa María se encontraran, y teníamos unos oradores extraordinarios. Yo recuerdo al padre Miguel Pérez, que le ponían su tribuna, su púlpito ahí en la puerta de la iglesia, entrando del lado derecho, y desde ahí hablaba, y te digo, era emocionante oírlo, porque hasta llorabas con lo que te decían, de ver los padecimientos y todo lo que tuvieron que pasar para poder realizar
pues toda la pasión de Jesús, de Cristo, y los oradores, te digo, eran extraordinarios. Entonces la gente iba al encuentro del marquesado por oír a los oradores, por estar presente de eso. Y aparte de eso, pues había en Xochimilco, en algunos otros lugares, y la gente iba caminando, las señoras con su rebozo, se tapaban en ese tiempo, se tapaban la cabeza, ¿no? Hasta 1965 con el Vaticano II, que es cuando ya se descubren la cabeza, donde el sacerdote ya está de frente al pueblo, porque siempre estaba de espaldas. Y te digo, son cosas, yo iba de la mano con mis papás, me llevaban de la mano a mí, a mis hermanos, y nos íbamos a misa todos los domingos o las fiestas de guardar. Había mucha comunicación y te digo, se hacían esas comedias, sobre todo en septiembre con el grito y todo eso. Había una participación de parte de la iglesia pues son como clases de civismo, podemos considerarlas. Sí. Porque con la comedia te enseñaban quién era Morelos, quién era Hidalgo, cómo se daba el grito, y todos gritaban cuando decían viva México y vivan los héroes, y bueno. Y entonces nosotros íbamos al grito, íbamos a Santa Rosa, Panzacola, íbamos caminando, te digo, no había otra forma, entonces, y era de noche, y entonces íbamos a eso. Pero toda esta gente, te digo, casi por reciprocidad y todo eso, venían al marquesado a este tiempo. Entonces teníamos el río a 3 cuadras del templo. ¿Qué río? El Atoyac. El Atoyac, sí, el Atoyac. Atoyac quiere decir río que se desborda. Entonces cuando llovía se ponía, pues era un río como de película, así, Y con el tiempo se tuvo que desviar. Pues no, bueno, sí, lo desviaron los españoles por el pleito que traían entre ellos, entre lo que era Oaxaca y lo que era Antequera. Y entonces sí, desvían el río, lo mandan hacia Monte Albán, pegado a Monte Albán, para que les dejara más terreno. Esto es, te digo, es muy interesante porque hay historiadores que dicen que el primer templo católico que hubo en Oaxaca es el de San Juan de Dios, incluso dicen que fue catedral y todo eso. Atoyac significa río que se desborda, y el río pasaba a una orilla de donde está actualmente la iglesia de San Juan de Dios. Entonces no es creíble, porque los españoles venían con hambre, venían con mucha ambición, y lo único que querían era enriquecerse, que realmente ni eran españoles, porque entonces no existía España como país, como nación, eran reinos independientes, y el que nos vino a invadir fue el de Castilla, los castellanos. Ellos son los que llegan, Cortés y todos los demás eran de los reyes católicos, que eran de Castilla. Entonces, no creo, no pienso. José Antonio Gaya en alguna parte de su libro dice que el primer templo fue el del Carmen de abajo, pero nada más lo menciona en 3 o 4 rengloncitos de una columna y no lo vuelve a repetir, no profundiza en eso. Pero, por lo del jueves de los compadres y eso, pude deducir que realmente el primer templo que se construyó en Oaxaca se construyó en el barrio del Marquesado, que los que lo construyeron fueron los aztecas, dirigidos por los españoles y por un sacerdote que seguramente fue el que hizo la primera misa en Oaxaca, en la orilla del la margen del río Atoyac, y que él debió haber dirigido que se construyera ese primer templo. Es donde empieza la evangelización, pero son cosas que tienes que documentar muy bien, sobre todo cruzar tu información, citar tus fuentes, porque te digo, vas contra una parte de la historia que tiene ya casi 500 años, y entonces es muy difícil, ¿no? Decir toda la gente con tanto prestigio que ya dijeron que era la de San Juan de Dios,
Pero tienes la historia de que si el río Atoyac se desbordaba, seguramente se iba a llevar la iglesia, el templo que construyeron, que dicen que es de San Juan de Dios. La otra, hay una versión oficial de cuando Antonio de Mendoza, como virrey, lo cambian y lo mandan a Perú. Y cuando pasa por Oaxaca, le escribe al rey una carta diciéndole, oye, hicieron mal, esto es una ciénaga, aquí no debería estar el ganado en todo caso, y no las casas. Deben construirse al norte de donde están actualmente, y aquí dejar para sembrar. Realmente Cortés lo que quería era que toda esa parte, ese terreno, sirviera para sus vasallos. Traía 23,000 vasallos. Vasallos, por decir la historia, realmente eran sus esclavos, porque los marcaba en la cara, bueno, pero es otro tema. Maestro, ¿por qué tiene mayor arraigo en el Marquesado el Jueves de los Compadres que en otros barrios, si se iban turnando esta celebración? Pues yo pienso que tiene el arraigo porque es donde se quedó. En los otros barrios no se tienen referencias de que se haya seguido celebrando y todo eso. Y nosotros lo recordamos porque pues ahí vivimos. Yo nací en el barrio del Marquesado, crecí en el barrio del Marquesado y sigo viviendo en el barrio del Marquesado. Cuando yo empecé a investigar este tema, pues realmente era notas que vas tomando desde chico, que se te van quedando grabadas, aunque no sabes que las vas a escribir algún día, sino se me fue quedando lo que ves de chico, y sobre todo en ese tiempo que no había radio, no había televisión, no había cine. Todo lo que veías donde pasabas, además no salías de tu casa. Cuando salías era para ir grabando todo lo que veías, lo que observabas, las personas que conocías, donde pasabas y todo el mundo te saludaba a tus padres, sabían quién era tu abuelo, quién era tu abuela, dónde vivías, y sabías tú cómo se llamaban tío. Todo el mundo era tu tío, porque aunque no fuera tu tío, tú le decías tío. Y usábamos mucho el diminutivo, todo era, me acuerdo una tía que le decía a mi abuelo materno, le decía tíito, era una exageración ya del diminutivo, era diminutivo tíito, pero mi tía Clara le decía tíito, con mucho cariño y con mucho respeto. La otra era que nosotros saludábamos cruzando los brazos y besando la mano, les pedías a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, A los padrinos. a tus padrinos, les besabas la mano padrino, y hay algunas sobrinas y eso que todavía de broma les digo, pero muy serio, ¿no? Les extiendo la mano y sí te la besan y cruzan sus brazos automáticamente. Yo supongo, puedes deducir que esto era una herencia de los invasores españoles, que tenías que pedir la mano y todo eso, ¿no? Hay cosas que se quedaron grabadas. Yo conocí a un compadre mío, un concuño, que decía, los van a quemar con leña verde, pero tampoco le hicimos caso porque no entendíamos por qué decía eso, pero es una herencia. Él era nieto de un cura, y entonces hablaban mucho de quemarlos con leña verde. Y ya ahorita investigando eso, realmente los quemaban con leña verde, los ponían sobre una lámina, los amarraban vivos y les prendían fuego a la lámina. Era para sacar el unto de indio, se llamaba, que lo ocupaban para curar las heridas de sus soldados y eso. Ese es de una nada más, aparte cuando te mochaban la oreja, te mochaban la nariz, una mano, un pie, para darle de comer a sus perros, que estaban cebados para comer carne humana. Es muy interesante, es muy rica nuestra historia, y pues son cosas que no se deberían de repetir, pues ya pasaron. Eso no solamente eran, bueno, lo que seguimos diciendo españoles, yo te decía, son los castellanos,
pero lo hicieron los judíos, lo hicieron los árabes, no fue exclusivo de ellas, sino era una especie de costumbre, pues, de someter, de decir, este es ahí. Yo recuerdo haber visto en España actual un monumento donde está un soldado con su armadura y eso, poniéndole el pie así en la cabeza de un indio. Es el sometimiento, el vasallaje, que nunca cumplieron ni les interesaba cumplir con enseñarles la doctrina católica. Bueno, había unas personas que tuvieron el 70% de los bienes inmuebles, eran de ellos. Y era más negocio ser como ellos que ser soldado. Y es parte de nuestra historia, y qué bueno que estamos vivos.